Hola a todos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para un chismecito, pero de los que nos hacen pensar, reflexionar y, por qué no, hasta un poquito sufrir con el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, un drama que involucra a dos nombres que hasta hace poco eran sinónimo de amor y armonía, Halil y Esla. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos con toda la carnita, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores chismes, análisis de series turcas, noticias de sus actores favoritos y, en general, todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del entretenimiento turco. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La verdad, el título de este vídeo lo dice todo: Halil, Esla, escándalo, crisis amorosa, y finalmente, la verdad. Durante semanas hemos estado viendo titulares confusos, rumores contradictorios y declaraciones ambiguas. La prensa turca, como siempre, ha estado haciendo de las suyas, creando teorías y especulaciones que a veces parecían sacadas de una telenovela. Pero hoy vamos a intentar separar la paja del trigo, a analizar los hechos concretos y a llegar a una conclusión lo más objetiva posible sobre lo que realmente está pasando entre Halil y Esla. Para entender la magnitud de este drama, primero tenemos que recordar cómo empezó todo. Halil y Esla eran, en apariencia, la pareja perfecta. Dos jóvenes talentosos, exitosos, guapos y visiblemente enamorados. Sus apariciones públicas siempre estaban llenas de sonrisas, gestos de cariño y miradas cómplices. Se les veía genuinamente felices juntos, y sus fans, obviamente, adoraban esa conexión. No es raro que la gente idealice a las parejas famosas, ¿verdad? Queremos creer en los cuentos de hadas, en que el amor verdadero existe y que dura para siempre. Halil y Esla parecían la prueba de que esos cuentos sí pueden hacerse realidad. Recordemos sus inicios. Halil, con su carisma arrollador y su talento para la actuación, se había ganado el corazón del público turco con sus interpretaciones en dramas históricos y comedias románticas. Su sonrisa era contagiosa, su mirada transmitía sinceridad y su presencia en pantalla era innegable. Esla, por su parte, irradiaba elegancia y sofisticación. Su belleza natural y su talento actoral la habían convertido en una de las actrices más solicitadas del momento, protagonizando exitosas series y películas que la catapultaron a la fama internacional. Su romance comenzó como un rumor susurrado en los sets de filmación, un secreto a voces que los fans anhelaban confirmar. La química entre ellos era palpable, incluso a través de la pantalla. Se les veía interactuar con una naturalidad y complicidad que no pasaban desapercibidas. Las primeras fotos robadas por los paparazzi, capturándolos compartiendo cenas íntimas y paseos románticos, desataron la euforia entre sus seguidores, quienes no tardaron en bautizarlos como Asla, una combinación de sus nombres que simbolizaba su unión. La confirmación oficial de su relación llegó meses después, a través de una emotiva publicación en Instagram. Una foto en blanco y negro, donde se les veía abrazados y sonrientes, acompañada de un breve y conciso mensaje: juntos. Bastó una sola palabra para desatar una ola de felicitaciones y buenos deseos. Asla se había convertido oficialmente en la pareja del momento, un símbolo de amor y esperanza para millones de personas. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Los primeros rumores de problemas en la relación comenzaron a circular hace unos meses. Al principio se trataba solo de murmullos en las redes sociales, comentarios anónimos que afirmaban haber visto a Halil y Esla discutiendo en público. Nadie les prestó demasiada atención, porque, seamos honestos, todas las parejas tienen sus altibajos. Pensábamos que era una simple tormenta pasajera. Pero luego las señales se volvieron más evidentes. Halil y Esla dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. Sus publicaciones en redes sociales, que antes eran una constante demostración de amor, se volvieron esporádicas y neutrales. Los paparazzi empezaron a seguirlos de cerca, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores de crisis. Y, como era de esperar, no tardaron en encontrar algo. Se publicaron fotos de Halil saliendo de un restaurante con otra mujer. No había nada comprometedor en las imágenes, pero la prensa sensacionalista se encargó de crear un escándalo.
Se especuló sobre la identidad de la mujer, se inventaron historias de infidelidad y se acusó a Alil de ser un traidor. Esla, por su parte, se mantuvo en silencio, alimentando aún más la incertidumbre. La maquinaria del chisme se puso en marcha a toda velocidad. La identidad de la misteriosa mujer fue revelada, una joven actriz emergente conocida por su participación en una exitosa serie juvenil. Las redes sociales se inundaron de comentarios acusatorios hacia Alil, tachándolo de infiel y desconsiderado. Los fans de Esla, indignados y dolidos, exigían una explicación y mostraron su apoyo incondicional a la actriz. Mientras tanto, los representantes de Alil negaban rotundamente las acusaciones de infidelidad, afirmando que la reunión con la joven actriz se debía a un proyecto profesional en común. Sin embargo, la explicación no convenció a muchos, y la imagen de Alil se vio seriamente dañada. Es importante mencionar que hasta este punto, todo eran solo rumores y especulaciones. Ni Alil ni Esla habían confirmado o negado la existencia de una crisis en su relación. Pero el silencio, a veces, puede ser más elocuente que 1000 palabras. La falta de comunicación por parte de la pareja hizo que los fans empezaran a preocuparse seriamente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Se había terminado el amor? La situación llegó a su punto álgido cuando un importante medio de comunicación turco publicó un artículo que afirmaba tener información de una fuente cercana a la pareja. Según esta fuente anónima, Alil y Esla llevaban meses viviendo separados y estaban considerando seriamente el divorcio. El motivo de la crisis, según la fuente, era una serie de desacuerdos irreconciliables sobre el futuro de su relación. Este artículo, obviamente, causó un gran revuelo. Los fans de Alil y Esla se dividieron en dos bandos, los que creían en la noticia y los que se negaban a aceptarla. Se crearon hashtags en redes sociales para apoyar a la pareja y pedirles que superaran sus diferencias. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Alil y Esla como la pareja perfecta se había desmoronado. La burbuja de ilusión que habían creado alrededor de su relación había estallado, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y dolorosa. Las calles de Estambul se convirtieron en un hervidero de periodistas y paparazzi, ansiosos por obtener una declaración de primera mano de la pareja. La presión mediática se intensificó, convirtiendo su vida en un infierno constante. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y magnificado, alimentando aún más los rumores y las especulaciones. Finalmente, después de semanas de silencio, Alil y Esla decidieron romper su silencio y emitir un comunicado conjunto. En el comunicado confirmaron que efectivamente estaban atravesando una crisis en su relación. Sin embargo, negaron rotundamente los rumores de infidelidad y pidieron respeto a su privacidad durante este difícil momento. El comunicado de Alil y Esla, si bien confirmó la existencia de problemas, dejó muchas preguntas sin responder. ¿Cuáles eran esos desacuerdos irreconciliables? ¿Qué había causado la crisis en primer lugar? ¿Había alguna posibilidad de reconciliación? La prensa obviamente no se conformó con el comunicado y siguió investigando. Poco a poco fueron saliendo a la luz más detalles sobre la situación. Se supo que Alil y Esla tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Esla quería enfocarse en su carrera como actriz y no estaba lista para formar una familia. Alil, por su parte, anhelaba tener hijos y formar un hogar. Estas diferencias, que al principio parecían insignificantes, se fueron agravando con el tiempo hasta convertirse en un obstáculo insalvable. Profundizando en este aspecto, se reveló que Esla, a pesar de su amor por Alil, sentía una fuerte ambición por consolidar su carrera a nivel internacional. Había recibido ofertas de Hollywood y estaba considerando seriamente mudarse a Estados Unidos para probar suerte. Esta decisión, comprensible desde el punto de vista profesional, chocaba frontalmente con los deseos de Alil, quien se sentía profundamente arraigado a su país y no concebía su futuro lejos de su familia y amigos. También se habló de problemas de comunicación entre la pareja. Se decía que Alil y Esla tenían dificultades para expresar sus sentimientos y que a menudo recurrían al silencio para evitar conflictos. Esta falta de comunicación, obviamente, contribuyó a la crisis y dificultó la posibilidad de encontrar una solución. La agenda apretada de ambos, producto de sus exitosas carreras, también jugó un papel importante en la erosión de su relación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir momentos de calidad juntos, contribuyeron a crear una distancia emocional que fue difícil de superar. Otro factor que influyó en la situación fue la presión mediática.
Alil y Esla eran constantemente seguidos por los paparazzi y sus vidas privadas estaban expuestas al escrutinio público. Esta presión, sin duda, afectó a la relación y dificultó la posibilidad de resolver los problemas en privado. Cada pelea, cada desacuerdo, era amplificado y expuesto en los medios de comunicación, dificultando la búsqueda de una solución pacífica y constructiva. Después de analizar toda la información disponible, podemos llegar a la conclusión de que la crisis entre Alil y Esla fue el resultado de una combinación de factores. Diferencias irreconciliables sobre el futuro de la relación, problemas de comunicación y presión mediática. Todos estos elementos se unieron para crear una tormenta perfecta que terminó por destruir una relación que en su momento parecía indestructible. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? La verdad, es difícil saberlo. Alil y Esla están tomando un tiempo para reflexionar sobre su relación y decidir qué es lo mejor para ambos. Solo el tiempo dirá si podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos, o si este es el final definitivo de su historia de amor. Se rumorea que ambos están asistiendo a terapia individual para lidiar con la ruptura y comprender sus errores. Algunos allegados a la pareja afirman que existe la posibilidad de que en un futuro, si logran resolver sus diferencias individuales, puedan volver a intentarlo. Sin embargo, otros se muestran más escépticos y creen que la herida es demasiado profunda para sanar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la crisis entre Alil y Esla es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y requieren trabajo constante. El amor no lo es todo. También se necesita comunicación, comprensión, respeto y la voluntad de comprometerse. La historia de Esla es un espejo en el que muchas parejas pueden verse reflejadas, una lección sobre la importancia de cultivar la comunicación, la empatía y la flexibilidad en las relaciones amorosas. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la crisis entre Alil y Esla. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en la información disponible. La verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la crisis entre Alil y Esla? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué consejo les darían a ellos? Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Los espero por allá. No olviden darle like, compartir y suscribirse, es gratis. Hasta la próxima y recuerden, la vida es una telenovela.